Bueno, acá estamos con la licenciada en psicología Claudia López. Cuando hay un bebé en casa, uno tiene que estar atento a todo lo que dice Claudia, porque en realidad a mí me han servido muchísimo con Catalina. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Muchas gracias, un gusto. Hoy vamos a hablar de Los terribles 2 años, fue el título que me puso la producción. Exacto. O sea que vamos por a ver qué va a pasar en los 2 años del bebé. Cata todavía no llegó. No llegó, pero ya va a Sí, llegar y sí, vamos a sí. saber de qué estamos hablando. En realidad los 2 años es un momento como bastante hito en el desarrollo porque se empiezan a dar un montón de crecimientos, el bebé ya maduró, empieza a desarrollar otras habilidades y genera cambios que muchas veces a los papás nos da un poquito de resistencia o no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Popularmente se le dice este dicho, ¿no? Los terribles 2 años. Para mí en realidad no es tan así, uno no los entiende a los niños, entonces por ahí le genera como otra dificultad en qué hago con este niño que hasta hace poquito le cambiaba los pañales y se quedaba más tranquilo y Se ahora quedaba de la cunita, repente tranquilo. o habla mucho o recorre toda la casa, parece un torbellino, porque bueno, tienen otras habilidades que me parece que está bueno poder conocerlas para saber cómo podemos acompañarlos mejor, porque ese siempre es el desafío, ¿no? Cómo puedo ir acompañando mejor a mi hijo en cada etapa del desarrollo y entender qué es lo que le está pasando, ¿no? Sobre los 2 años, primero, bien resumido, el bebé cuando nace, lo que tiene es un mundo de sensaciones, diría la Sí, canción, como ¿no? la Pero canción. el bebé nace y lo que percibe su cerebro son un montón de estímulos y sensaciones que los empieza a integrar como puzzle tratando de darle un sentido de qué es lo que está pasando, ¿no? Y el adulto, el que está interactuando con ese bebé, le va a dar un significado a esa sensación. Por ejemplo, el bebé tiene hambre, siente algo en su estómago, siente algo en su cuerpo, pero no sabe qué le está pasando. El adulto le da un significado y le dice, Juan tiene hambre, te vamos a dar de comer, le estás dando un significado a la sensación. Eso, sumado muchas veces, el bebé empieza a construir pensamiento y empieza a identificar, esta sensación es que tengo hambre. Cuando el niño empieza a hablar, muchas veces vemos que habla en tercera persona y dice, Juan tiene hambre. Es decir, yo tengo hambre, habla en tercera persona, Juan tiene hambre, ¿no? Entonces Juan quiere agua. Y es como una etapa bastante graciosa porque es por un tiempo que habla en tercera persona. Pero eventualmente empieza a identificar el yo y decir, y a darse cuenta que él es una persona, que es un sujeto separado de los demás. Y se da cuenta que el que tiene hambre es él. Yo tengo hambre, yo soy una persona, yo quiero cosas distintas capaz a lo que me están diciendo. Capaz que yo quiero ese caramelo que está en el supermercado, capaz que yo quiero salir afuera sin campera, ¿no? Y acá se dan como estos procesos en donde el niño empieza a entender que puede querer cosas distintas a los demás, que puede hacer cosas, es el momento del gran yo puedo, entonces le querés vestir y te dice yo puedo, yo solito. Sí, yo soy. Entonces quieren empezar a hacer quiero cortar con el cuchillo solito, o sea, hay cosas que son más peligrosas y otras cosas que bueno, que por ahí hay que habilitarlos a que empiecen como a desarrollar su autonomía. Algo que me parecía importante como hoy por lo menos traer para poder entender qué está pasando en el cerebro de nuestros hijos, ¿no? A esta edad. Porque a veces lo que nos pasa es la vida cotidiana. Podemos imaginar la casa en cualquier casa con un niño chiquito, yo qué sé, podemos imaginar a la mamá que está cocinando, haciendo un montón de cosas y de repente viene el niño de 2 años y te pide agua, ¿no? Yo quiero agua. Agarra el vaso, se le cae, ¿no? Vidrio por todos lados. Mientras te estabas haciendo la comida, se te está quemando todo. Todas estas situaciones cotidianas que por ahí en el proceso de aprendizaje del niño a nosotros nos complican lo cotidiano, quizás es un buen momento como para eventualmente poder como parar y respirar y entender que forma parte del crecimiento, el poder ir aprendiendo la autonomía y lo complejo que es para ese bebé, que ahora ya no es tan bebé, desarrollar ese pensamiento. Porque llegar a decir yo quiero agua lleva un proceso bien complejo de pensamiento. Primero es reconocer que yo soy yo, después reconocer que tengo una sensación y que esa sensación además es sed y que con esa sed yo lo que quiero es agua, ¿se entiende? Sí, y aprender a decirlo, y tener aprender que a decirlo. A partir de los 2 años empieza el habla, se dice, esto no es reloj, no es que a los 2 años el niño empieza a hablar, pero más o menos empieza a tener como alguna construcción del lenguaje un poco más sofisticado.
Y eso es pensamiento. Nuestro cerebro funciona en base a nuestro lenguaje, ¿no? Claro. Entonces, el poder elaborar todo este pensamiento y llegar a la construcción de yo quiero agua, yo no quiero salir con campera, ¿no? Sí, sí. Implica un pensamiento bien elaborado. Que a veces es difícil valorarlo en lo cotidiano, de estoy haciendo un montón de cosas y de repente aparece mi hijo a decirme algo que llegó a construir, ¿no? Claro. Y en esto a mí me gusta como ser como bien realistas, ¿no? No significa que los padres, porque a veces me escucho hablar, si yo me paro de afuera y me escucho hablar, digo, parece que tenemos que ser, no sé, primo hermanos del Dalai Lama para ser padres, ¿no? Como que Bueno, tenemos que tener, más o menos. Pero como que tenemos Si que no tener... es el propio de la Porque la vida es la vida y Sí. no siempre vamos a tener la gran paciencia para sentarnos y decir, bueno, ¿qué está pensando mi hijo, este proceso? No. Pero sí, por lo menos, en determinados momentos, tratar de tener como esos momentos de reflexión, ¿no? Y decir, bueno, tratar de entender qué es lo que le está pasando al niño, qué es lo que está pasando en su cerebro, qué está pasando en su cuerpo. Y por lo pronto, ver cómo nosotros nos arreglamos para lidiar con esa situación. Por ejemplo, un ejemplo, esto es como algo personal, ¿no? Cuando mi hijo Teo estaba en esas edades, casi cerca de los 3 años en realidad, que empieza todo esto de la autonomía, el vestirse solo, ¿no? Y yo soy muy ansiosa. Entonces, Claro. Lo que por ahí a mí me llevaba medio minuto, un minuto de ponerle el buzo todo rápido, los zapatos, porque nos tenemos que ir rápido, y capaz que a él le llevaba otros tiempos. Claro. Yo no estoy diciendo que esto esté bien, pero mi herramienta personal era dejarle la ropa arriba de la cama. Primero lo aprendimos juntos, ¿no? Bueno, cómo nos ponemos un pantalón, cómo nos ponemos un buzo, 2, 3 veces, y después le dejaba la ropa arriba de la cama con tiempo. Y yo me iba. Porque yo era la que no podía lidiar con todo ese proceso en donde él trataba de poner la manito. Pero ese es mi problema. Entonces, Claro. por lo pronto, reconocerlo. A mí me cuesta no intervenir, no ayudarlo. Y como ese es mi problema, me retiro. Y vuelvo al rato. Si me necesitas, me llamás. Yo ya vengo, voy a colgar ropa. Voy a mirar para otro lado. Y en ese sentido, ¿no? Saber cuál es la limitación o cuál es la realidad de cada uno como papá y poder, irlo ajustando. Por eso, no significa que tenemos que ser paz y amor caminante. No, porque claro, cada uno, es lo que vos decís, en lo cotidiano no nos damos cuenta que una vez sola en la vida van a estar teniendo este desarrollo tan divino que uno ve en nuestros niños. Tal cual. ¿No? Es como, por eso es el disfrute de ser abuela, ¿viste? Que uno lo disfruta, porque es eso, lo vemos desde otro lugar. Porque yo pongo en el lugar cuando mis hijos pasan esas cosas, yo decía, ay, por favor. Agotador. Pero claro, pero hoy en Catalina lo veo de afuera y lo disfruto muchísimo. Y saber que el universo para los niños es un universo tan fantástico. Claro. Vuelvo al ejemplo del agua, ya terminamos, pero porque me parece que es un ejemplo como bien concreto y bien cotidiano. Es una edad en donde lo líquido es una maravilla. Claro. A mí me dan un vaso sin tapa y lo doy vuelta y eso se esparce. Sí, sí, y si yo sí. pongo las manos en eso, además todo lo que siente mi cuerpo con esa experiencia es una maravilla. Es muy divertido. Claro, pero a la madre que está haciendo la comida y al niño le das agua 80 veces y las 80 veces tira el vaso, llega un momento que ya no es tan divertido para el padre, ¿no? Entonces, bueno, en eso es poder ver, y además hay algo que pasa, es que los niños, a veces los papás nos tomamos como que lo que hace el niño es personal, ¿no? No me comió la comida, Sí. me tiró el vaso de agua, ¿no? Es como que nos lo hiciera a nosotros. Sí, sí. Y no gira la vida en torno, ¿no? Claro, Como al Cata ombligo va de de una. todo lo que agarra, te lo pide, lo agarra y hace así, ¡pum! Y lo tira. Está descubriendo la distancia. Claro, Lo que tira. demora el objeto de acá en llegar al piso y con el ruido empieza a medir distancia. Mirá vos. Son conceptos que Claro. vamos aprendiendo con el crecimiento y es el ejercicio constante y si lo tiro de más arriba y si agarro algo más pesado, ¿cuánto demora? Todo tira. Todo eso. Todo eso. tira y busca y esconde cosas. Ahora también está en lo que todo lo tenés que buscar entre la almohada y la cama, entre el colchón y el respaldo, entre los almohadones. Ella va todo, esconde, porque claro, lo que se esconde en la casa es el celular. El celular está escondido para que Mi ella no lo amor, agarre. claro. Entonces ella esconde y busca a la vez, todo las dos cosas. Perfecto. Es perfecto. increíble, o sea, es divino verlos y entender en qué están. Y entender eso mismo, que es un proceso que están aprendiendo conceptos, están aprendiendo cómo funciona el mundo. Claro. Y nosotros como adultos somos el tutor, o sea, ¿qué significado le vamos a estar dando al mundo?
¿qué significa ser adulto? ¿Qué significa, ¿no?, lo cotidiano? Bueno, si estamos muy apurados, si siempre estamos enojados, si siempre estamos irritados, también ese es el modelo de qué significa ser adulto, ¿no? Claro. Y bueno, a veces no disfrutar como lo simple, lo cotidiano, y después somos adultos que, bueno, por ahí después tenemos otras dificultades porque también nos cuesta muchísimo por disfrutar de un simple momento de tomar una taza de café, ¿no? Por decir algo, y ya por ahí nos fuimos de tema, pero a lo que sí voy es, a veces está como muy mal visto esta edad, porque el niño empieza a ser como un preadolescente de chiquito, en donde te dice todo que no. El rebelde. El rebelde, pero es porque está descubriendo que te puede decir que no. Claro. Está descubriendo que él puede querer cosas distintas a las tuyas. ¿Cómo reaccionamos como papás a eso? A cuando nuestro hijo nos dice que no, ¿no? Claro. Entonces, porque ahí empieza lo nuestro. Exactamente. Cómo nos juega a nosotros esto. Y el bebé que ya deja de ser bebé. Totalmente. No, Entonces, de repente ya tenemos un niño pequeño en casa y ya ese bebito ya no está. Claro, ya opina. Sí, el padre me contaba que llega con las bolsas del supermercado y Cata hace ya aprendió que ahí adentro hay comida. Hacía con la bolsa del supermercado. Maravillarnos, creo que de lo cotidiano Claro que sí. de nuestros hijos. Claro que sí. Bueno, yo quiero decirlo porque en realidad es un libro que vos tenés que tener. Si vos tenés hijos, si vos tenés nietos, si tenés sobrinos o querés saber cómo funcionan los bebés, el libro de Claudia López, de Editorial Planeta, los primeros mil días del bebé, lo tenés que tener. Es un libro que tiene que estar en tu biblioteca porque realmente uno se maravilla de lo que aprende ahí. Bueno, Claudia, muchas gracias. Por favor, un gusto.